iniciar la clase de hormigón armado. Recordando a ver dónde estamos. Bien, hemos hecho cortante. Falta seguramente muchos ejercicios que hay que hacer con cortante y lo vamos a hacer cuando hagamos torsión, ¿no? Todavía la torsión y el cortante casi andan juntos. Entonces, quedando un compromiso de hacer más cortante, vamos a entrar al diseño a torsión. Todos los ejercicios que vamos a hacer siempre va a ser flexión, cortante y torsión. ¿Qué es la torsión? La resistencia a torsión de una viga se da en forma circular a través del eje 1,1. La torsión es un efecto circular, ¿ya? Diferente al cortante y diferente a la flexión. O sea, entonces, como este es el eje 1,1, generalmente decimos es el eje 1,1, el momento torsional o el efecto torsional se da de esta forma, debido a algunas cargas que ocasionan este efecto. Y verán ustedes que como la torsión es un efecto circular, las vigas que trabajan a flexión y a cortante no son adecuadas para torsión. Lamentablemente, no son adecuadas para torsión. Si nosotros queríamos encontrar cuál sería el elemento que pueda resistir mejor a torsión, tendría que ser pues un tubo de sección circular, una sección circular. ¿Me entienden? Esa sería la sección o el elemento que podía resistir a torsión. Pero lamentablemente, ¿cómo podemos construir una edificación con elementos circulares en horizontal? No se puede. Entonces tenemos que acomodarnos nomás a la geometría que domina la flexión y que domina el cortante. Además decirles que la torsión, el efecto torsional, es posible que no exista en muchas vigas, que no se presente. O si se presenta también son bajas y podrían tal vez despreciarse. No siempre ocurre torsión en las vigas. ¿Cuándo ocurre torsión? Cuando tenemos cargas excéntricas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá una viga, en realidad debería ser una viga de sección rectangular. Este sería el común de las vigas que puedan estar sometidas a cortante, a flexión y a torsión. ¿Y cuándo se da esto? Cuando hay cargas excéntricas, ¿no? Por ejemplo, si podemos decir, o un momento, ¿no? Podemos decir acá una fuerza que nos genera alguna torsión, por ejemplo, podría ser así, una fuerza, ¿no? Que de alguna manera está conectada acá, ¿no? A través tal vez de una losa, así, como una especie de volado, una ala. Entonces, esta es la fuerza P, ¿no? Que me va a generar una torsión a través del eje 1,1, que
que estaría pasando por acá. Entonces, el efecto torsional tendría que ser, pues, este. Acá está la fuerza. Este sería el brazo B a distancia del eje a la carga. Y el momento torsional tenía que ser la fuerza por el brazo. Entonces, este es el efecto torsional, una cosa así, ¿no? A través del eje. Esto es lo que genera. Ahora bien, esta torsión, ¿cómo resiste este efecto torsional? ¿Cómo resiste la viga? La viga, pues, resiste generalmente en la parte superficial del perímetro a través de un flujo de cortante que es Q. Q, como están viendo. Este es el flujo de cortante Q. Y podemos decir que tendría que ser, si esta es la pared delgada, la resistencia a la torsión solamente es en la parte superficial. Miren, acá no existe torsión en la parte del medio, porque como les digo, solamente es en la parte superficial. Entonces acá tendríamos que considerar un espesor T. Y este es el flujo de corte, y este sería el tau de corte. Entonces, el flujo cortante, de acuerdo a la teoría de Bernoulli, tendría que ser el tau por T. Este es el concepto básico de la resistencia a torsión. Es el concepto básico. Y además que está solamente en un espesor T. T es un espesor delgado, una pared delgada. T es delgado, ¿no? Y tau es el esfuerzo de corte a torsión. ¿Sí? Y Q sería el flujo de corte, ¿no? Q sería el flujo Ustedes, el efecto torsional es como si yo estuviera torciendo aquí y acá, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una torsión en una sábana, cuando queremos exprimir una sábana, ¿qué hacemos? El otro tuerce allá y el otro al otro lado, y entonces empieza la sábana a torsionarse y a escurrir el agua, ¿no? La torsión se da pues también por ejemplo, en el cardán de los camiones. El cardán de los camiones, que es un tubo circular hueco, es el que resiste grandes esfuerzos de torsión del cardán, porque lo que hace es transmitir esa fuerza torsional del motor a la corona de la rueda trasera. Entonces, fíjense el efecto que esa fuerza que genera el tubo, ¿no? Y es un tubo hueco, ¿verdad? Es un tubo hueco. Las cañerías resisten perfectamente a torsión, algún valor de torsión mejor que cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, ya les digo, ese es más o menos el concepto de la torsión. Podemos decir que esto es el A sub 0,
es el área de el área donde no hay torsión. Sí, podemos decir, ¿no? Área Entonces, como verán, hermano, la torsión solamente es acá en el flujo de corte, es un espesor delgado, una pared delgada, T. ¿Cuánto de delgado? Depende. Y vamos a llamarle a esto ASP, ACP. Este sería el área del concreto perimetral. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, para mí entonces el área del concreto perimetral tendría que ser, vamos a hacer con rojo, acá. Tendría que ser acá. Ese es el área del concreto perimetral. ¿Qué quiere decir? Es que donde ocurre la torsión. Acá, por ejemplo, cuando se torsiona, para nosotros tendría que ser el área del concreto perimetral, tendría que ser todo esto. Y está ocurriendo así. Y, y este área es el área del núcleo central donde no hay torsión. Así que vamos a hablar área, el núcleo central. Entonces, si nosotros quisiéramos darle prioridad a la torsión, nosotros no tendríamos que tendríamos que hacer una viga con un hueco, ¿verdad? Pero eso sería solamente para torsión. ¿Qué pasaría para la flexión? ¿No? La flexión ya sería diferente y el cortante también, ¿no? Ustedes saben que el cortante trabaja en todo el área de la viga, ¿no? En todo el área. Entonces, lógicamente no podemos pensar en eso, ¿no? Tendríamos que combinar. Toda esta área para torsión no trabaja. Bien, vamos a hablar algunas fórmulas de Bernoulli, ¿no? Porque esta teoría de flujo se ha hecho con la teoría de Bernoulli, ¿no? Una física clásica que ya la conocemos de muchos años. ¿Qué dice Bernoulli? Dice que el esfuerzo de corte tau es igual a la torsión T por 2 veces A sub 0 por T. Este es el esfuerzo de corte, donde acá podemos decir que T es igual a MT por L medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es unitario, ¿no? Es un momento por unidad de longitud. Es como el Q.
Este. Y la torsión se da pues en los extremos. Acá vamos a hacer un ejemplo de cómo es, tal vez a otra página. Si tuviéramos acá una viga empotrada, lógicamente, en sus extremos, ¿sí? Donde aquí ocurre el efecto torsional sería más o menos así, ¿no? Uniformemente distribuida. Esto sería el MT, momento torsional, unitario. ¿No? ¿Y cómo sería entonces su diagrama? Su diagrama es como el cortante, más o menos así. Esto vamos a borrar. El diagrama de torsión también es como el cortante, tiene esta figura triangular, ¿sí? Donde este es T, la torsión, ¿no? Le podemos llamar, si quieren, TU, KTU, la torsión última, que es MT por L medios, igual acá, MT por L medios, igual que el cortante. Y acá ustedes ven que el cortante es 0. Le llamamos TU porque es la torsión última, ¿no? Torsión última. ¿Y por qué decimos última? Porque se produce por cargas últimas, ¿no? Las cargas últimas, cargas mayoradas, ¿no? Cargas mayoradas. Entonces, lógicamente, el principio de diseño, como sabemos, tiene que ser phi por Tn, tiene que ser mayor o igual a Tu. Igual que en la flexión, igual que en el cortante. Ese es el principio de diseño, donde phi es igual a 0,75. Es un valor fijo. Igual que el cortante. Porque también la torsión es una especie de cortante. Entonces, phi también es 0,75. Ahora bien, ustedes podrán ver que la torsión tiene que ocurrir cuando aquí hay algún grado de empotramiento, ¿no? Porque cuando nosotros estamos, donde resiste el mayor cortante es acá, en la unión. Porque si aquí no hubiera ninguna restricción, la viga se giraría nomás, pues, si no hubiera aquí este es un apoyo o un extremo que restringe la torsión, ¿entienden? Entonces,
La mayor torsión, igual que en el cortante, se ocurre así. Entonces, esta es la teoría de Bernoulli, ¿no? Donde podemos decir también acá, si quieren, que de acá podemos decir que la torsión T, la torsión de resistencia, ¿no? Tn, así podemos decir, Tn es igual, aquí vamos a poner Tn, ¿no? Torsión nominal. Esta es la resistencia, lo que resiste, ¿no? Resistencia. Sería igual a tau 2 veces a sub 0 por T. Esto le vamos a llamar torsión resistente nominal. ¿Eh? 2 veces A sub 0. A sub 0 es acá, ¿no es cierto? A sub 0 es esto. Por T, T es la pared, y tau es el esfuerzo de corte. También de acuerdo a la misma teoría, se dice que T, el espesor de la pared delgada, es aproximadamente, dice, 3/4 de ACP sobre PCP. Aproximadamente así. Y A sub 0 aproximadamente es igual a 2/3 de ACP. También tenemos que anotar estas ecuaciones que se han obtenido en base a la teoría de Bernoulli y también seguramente en base a algunos ensayos, ¿no? No hay una forma de determinar, ¿no? Que dice que T es aproximadamente 3/4 de el área de concreto perimetral sobre el perímetro del concreto perimetral. Lo que aquí nos falta es ahora anotar este valor. El PCP. El PCP sería el perímetro del concreto perimetral. Uno es el área y el otro es el perímetro. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si la viga fuera B por H, el perímetro sería B por H. Y el perímetro, este sería el área, y el perímetro sería 2 veces B más 2 veces H. El perímetro sería esto que estoy marcando así. Uno es el área y el otro es el perímetro. El perímetro sería 2 veces B más 2 veces H. Entonces, uno es el área del concreto, pero medido al perímetro, dice, ¿no? Igual, el perímetro, el concreto medido al perímetro, a su extremo. Mire, acá, por ejemplo, el perímetro sería este, ¿no? Y el área que encierra ese perímetro sería todo esto. Entonces, acá está el perímetro del concreto perimetral, ¿no? Y este sería el área del concreto perimetral. Esta figura geométrica que están viendo acá.
Entonces podemos aplicar aquí, de acá podemos decir Tn sería igual al tau por 2, y en vez de A sub 0 vamos a poner esto, ¿no? 2/3 de ACP. Y en vez de T, vamos a poner 3/4 de ACP sobre PCP. Fíjense ustedes, si reemplazamos en esta ecuación de Bernoulli lo que es el área del núcleo central y el espesor T, acá, podemos observar que 3 con 3 se va, 2 por 2, 4 por 4 se va. Aquí podemos encontrar tau por ACP al cuadrado sobre PCP. ¿Quién es? ¿Aló? Aló, jóvenes, disculpe, tenía una llamadita. Bien, entonces, verán ustedes que acá en la otra página podemos encontrar que la torsión nominal más o menos es igual a tau por el área del concreto perimetral al cuadrado sobre perímetro del concreto perimetral, ¿sí? Más o menos. Todo son valores un poco aproximados, ¿no? Porque esta teoría es así, ¿no? Aproximadamente el T es esto y aproximadamente el A sub 0 es esto. Lógicamente el valor es pues aproximado. Vamos a esto. Perdón, a ver, aquí tengo algunas hojas en blanco. Es en blanco. Ya. Entonces, vamos a utilizar, lógicamente, con algún grado de aproximación esta ecuación. También comentar, Joles, que la torsión es un esfuerzo que aún no está muy bien definido. No es como la flexión, que la flexión ya la hemos estudiado bastante. El cortante no tanto y la torsión menos. Son esfuerzos que, bueno, pues por su comportamiento muy complejo, el comportamiento del hormigón a un esfuerzo torsional es muy complejo. Y aún no hay una teoría exacta, una teoría científica que nos diga que el comportamiento de la resistencia al concreto es así. Por eso que nos basamos en estas teorías de Bernoulli, acomodándonos a un flujo hidráulico, a una especie de flujo de corte acá. Por eso os repito otra vez, todos son valores aproximados. Y lógicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos valores aproximados? Le vamos a dar pues un gran margen de seguridad, ¿no? Para evitarnos sobresaltos, para evitarnos problemas. Repito otra vez, la torsión es aún un esfuerzo resistente del concreto que no está muy bien definido porque no conocemos exactamente su comportamiento. Pero eso no quiere decir que la torsión es peligrosa. No, la torsión, dándole grandes valores de seguridad, vamos a obtener
digamos, con bastante conservación los refuerzos que requieren. ¿Sí? Eso es. Ahora bien, también podemos decir que el tau, según los ensayos, es aproximadamente 0,11, ¿no? 1.1. Este esfuerzo más o menos es, según la ACI, 1.1 de la raíz cuadrada de F'C. Este es el esfuerzo de corte torsional. Vamos a tomar en cuenta este valor, ¿no? Esto es según el ACI. Si reemplazamos acá, podemos encontrar esto. O sea, podemos decir phi por Tn sería más o menos igual a phi por 1.1 F'C por ACP al cuadrado sobre PSP. Esta sería la torsión resistente. La torsión resistente sería este el valor, ¿no? Todo aproximadamente con estos valores. Bien, aquí vamos a introducir ahora otros conceptos, ¿no? Porque siempre tenemos que valorar cuáles serían los valores mínimos, ¿no? Ustedes han visto que en flexión, por ejemplo, en flexión el valor mínimo es la cuantía mínima, ¿no? Es creo 14 sobre FY, algo así, ¿no? O 0,8 de F'C sobre FY, ¿no? En corte, también os hemos dicho que el phi por Bc, que es el valor mínimo para el refuerzo, es aproximadamente phi por 0,53 de F'C. Son valores que nos determinan los cortantes mínimos, ¿no? Ahora bien, en torsión, dice la norma que el valor no mínimo, sino el cortante o la torsión que no debería tomarse en cuenta, dice si tau es menor que 1.1 sobre 4 de F'C. Y esto le vamos a llamar, bueno, ya no sería tau esto, ¿no? Le vamos a llamar
Esto, según el ACI, le vamos a llamar la torsión. ¿Cuál es la nomenclatura? TH. Pero aquí nos faltaría ponerle ACP al cuadrado sobre PSP, ¿no? Para que sea torsión. ¿Qué quiere decir este valor? Vamos a poner acá. ¿Qué quiere decir TH? Esta es la torsión en el umbral, creo que dice, ¿no? En el límite en el umbral. La torsión umbral dice límite, ¿no? En el límite de resistencia. El ACI habla de umbral. Umbral es el límite, quiere decir, ¿no? Has llegado hasta el umbral, has llegado hasta el límite. Entonces, dice que este valor T sobre TH, vamos a repetir, es más o menos aquí, phi por 1.1 sobre 4. Esto sería la cuarta parte, ¿no? De F'C por ACP al cuadrado por PSP. Dice, si esto fuera menor o igual, dice acá vamos a tener, no se considera el efecto torsional. Este no es como la flexión y el cortante. Aquí directamente cuando nosotros encontramos un valor así, o sea, cuando si TU es menor o igual a phi por TH, entonces dice no se considera la torsión. Por aquí vamos a poner entonces mejor igual. Y aquí menor o igual. Entonces, no es como la cortante ni la flexión que se debe colocar así no haya torsión, algún valor mínimo. No, directamente, si mi efecto torsional es menor a este umbral, a este límite, no se considera la torsión. En cambio, si el efecto torsional solicitante es mayor que phi por TH, entonces acá vamos a enseñar si se considera la torsión. En otras palabras, dice acá, si esto ocurre, dice, hay que olvidarse de la torsión. Vean ustedes entonces que es bastante, miren, esto es básicamente el 25%. El 25%. Si la torsión no llega al 25% de este valor, entonces nos olvidamos. Pero si es mayor, sí recién consideramos la torsión.
Entonces, este valor del umbral es muy importante, ¿no? Es el límite. Vamos a hacer un ejemplo acá para que esto esté bien comprendido. A ver, ¿qué vamos a hacer? Haremos un voladito. Supongamos ahí tengo una columna y aquí tengo una viga, una losa, así, una cosa así. Y aquí tengo una fuerza P y que está a una distancia al eje, ¿no? Al eje de la viga B. A ver, supongamos que esto sea, a ver, ¿qué pasa si fuera 100 kilogramos por metro? Una losa así. Estamos haciendo una losa y un volado, una cosa. Aquí está la viga que resiste, ¿no? La viga a lo largo, sí, a lo largo. Y este B que sea 1.5 metros, supongamos. A ver, la viga que sea 25 por 40, digamos. Y este ya le vamos a llamar PU directamente para PU así. Carga última, 100 kilos por metro. A ver, vamos a tener entonces el peso propio de la viga. Va a ser igual a 0.25 por 0.40 y por 2.4. A ver, ¿quién me lo calcula eso? 0.24, ¿no? Toneladas por cada metro. ¿Sí? Supongamos que no haya ninguna carga aquí, solamente sea así, una especie de sombrilla, lo que ustedes quieran. Entonces, el momento torsional va a ser, primero, acá hay una carga, aquí, aplicado a B medios, ¿no? Esa es la carga del peso propio, ¿verdad? Entonces, el momento torsional sería 0.24 por L, que sería 1.5, ¿no? Esa es la fuerza. Y su brazo sería 1,5 dividido entre 2.
Este brazo sería 0,75. Aquí mejor vamos a poner aquí 0,75. Este es un momento torsional. A ver, ¿cuánto sale? A ver, una maquinita. $0.27. Ingeniero, disculpe. 0,27 toneladas metro por metro de largo. Esto Ingeniero, tenemos que entender. ingeniero, ¿Perdón? disculpe, para el peso propio, el brazo no sería 0,50. Ah, no, perdón. Estoy viendo 1.1, perdón, disculpe. Estamos yéndole 1,50, es la mitad de 0,75. Ese es su brazo. Aquí está actuando, la fuerza del peso propio estaría actuando aquí, en su centro, ¿no? Entonces sería 0,24 por 1,5, ¿no? Y por 0,75 sería 0,27 toneladas por metro de ancho, pero por metro de largo, acá, por metro de largo, así. Por eso estoy haciendo este ejercicio para que ustedes comprendan qué es el momento torsional y cuál es la torsión. Entonces, ese sería el MT, ¿no? Es un efecto torsional unitario por unidad de longitud a este lado, en esta dirección, ¿ya? Entonces, lógicamente la torsión, ese efecto torsional está aquí, sí. Este es el famoso MT que hemos calculado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, bien, para calcular, supongamos que en la otra dirección sea, esta sería la viga, de 25 por 40. Entonces, el efecto torsional, ya les digo, es este, ¿sí, no? Entonces, acá necesitamos una longitud. Digamos, L que sea 7 metros, ¿ya? Entonces, ahí está, este es el famoso MT. Entonces, TU sería, uy, aquí me falta multiplicar por 1.2, perdón, acá me falta algo. Por 1.2, me lo multiplica, esto va a cambiar. Hay que hacer por cargas últimas. Me lo multiplican por 1.2, por favor, 0.27. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 324. ¿Cuánto? 0,324 toneladas por metro. 600. 324. Toneladas metro. Era 0.27, ahora es 0.324 ya. Este es mayorado, ¿no? Estamos mayorando el peso propio por 1.2. No estamos considerando ninguna carga viva, solamente esta fuerza acá. Ay, pero nos falta esta fuerza de acá. Bien, vamos a borrar esto mejor. Así. Va a ser entonces el momento torsional MT va a ser 1.2 por 0.24 más 0.10 por 1.5. Esto es como decir
0,10 toneladas sobre metro. 0,10, y es como es carga última, 0,10 por 1. ¿Cuánto sería entonces el momento torsional de los dos efectos? ¿Cuánto? 0.438 Inge. 438 toneladas metro por metro de ancho. Estamos haciendo un ejemplo así, ¿no? Para que vean ustedes que este es debido a la carga, al peso propio, y esto es debido a esta fuerza P. Entonces, el TU tendría que ser, T último tendría que ser 1/2 de MT por L. Porque eso va a ocurrir acá, el diagrama de torsión va a ser así. Pues acá estaría TU y TU. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 1/2 de 0,438 por 1,5. ¿Cuánto es ahora esto? ¿Me lo calculan? 0.329. 0,329. Ahora sí es toneladas metro. Entonces, esta es la torsión última que actúa en los extremos de la viga. Se ubican acá, actúa. 0,329 toneladas metro. Ahora bien, como tenemos este valor que yo le he dado, ahora calcularemos cuánto es TH. Hemos dicho que es igual a 1.1 sobre 4 F'C por ACP al cuadrado sobre PSP. ¿No? Vamos a calcular ahora cuánto es esto. El F en el ejemplo, la viga es, y el F'C que sea 250 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces acá vamos a tener 1.1 sobre 4 raíz cuadrada de 250. El área sería 25 por 40 al cuadrado y el perímetro sería 50 más 80. A ver, ¿cuánto saldría eso? Una maquinita. Para toneladas metro hay que recorrer 5 decimales. Porque eso va a salir en kilogramos centímetro. Está en kilogramos centímetro cuadrado y esto está en centímetros. ¿Cuánto sale? $33.45. ¿Cuánto? 33.45. No. Otro. Hay que recorrer 5 decimales. 0.33 es, ingeniero. 0.33 33. toneladas metro. ¿Ya? Bueno, y aquí podemos decir phi por
T en el umbral sería 0,75 por 0,33. Y multiplican ahora por 0,33 o por 0,75. $0.25. Exacto, 0,25 toneladas metro. Entonces, a ver, vamos a hacer acá, decimos el pi por TH es 0,25 toneladas metro. Y el TU es 0,329 toneladas metro. Como esto es mayor que pi, que 0,25, aquí ¿qué conclusión sacamos? Que sí se considera la torsión. Sí se considera la torsión. Y no es decir 0,329 menos 0,25. No es así, ¿no? Directamente el TU es 0,329 toneladas metro. Y para esto tenemos que buscar refuerzo. Requiere refuerzo por torsión. No es la diferencia, sino directamente todo. Solamente quiere decir que cuando este valor hubiera salido menos, ¿no? Si TU era menos que 0,25 toneladas metro, entonces acá dice olvidarse de la torsión. Olvidarse de la torsión. Eso quiere decir. Pero acá, como ha salido mayor, entonces requiere refuerzo por torsión. El refuerzo por torsión, según el ACI, como verán ustedes, es igual el phi por TN, dice, es igual a phi, creo que aquí es AT, por 2 veces a sub 0, ¿no? Aquí vamos a poner sobre S por FIE. Aquí dice FIT por el coseno del ángulo, no, por la cotangente, espero. Esta es la fórmula que nos da el ACI para el refuerzo. Este sería el refuerzo que necesitamos en estribos. AT sobre S es el refuerzo por los estribos. Y ahora sí quiero decirles que el estribo, jóvenes, es un anillo cerrado. Como he dicho, como en corte, el estribo es un anillo cerrado, ¿sí?
Este es un anillo cerrado. Y la torsión tiene pues su resistencia a la torsión, como es circular, resiste así. Porque hay que tomar en cuenta, jóvenes, aquí vamos a ver, tal vez vamos a explicar un poco, que la torsión es un corte diagonal. Estamos viendo, miren. Miren, ustedes se fijan, el estribo es este, ¿no? Y el corte por torsión se forma en una especie de fisura con un ángulo tita, aproximadamente 45 grados, si es que queremos tomar en cuenta así, ¿no? Entonces, es un corte diagonal, la torsión. Como están viendo ustedes, es un corte diagonal, ¿no? Y el estribo, lógicamente el estribo tendría que ser perpendicular a eso, pero nosotros generalmente lo colocamos, son estribos perpendiculares. Entonces, este estribo es el que no va a permitir, pues, que haya este fisuramiento. Ese es el refuerzo. Lindo sería colocar estribos perpendiculares a este corte, ¿no? Entonces, de aquí viene, pues, el ángulo tita. Este ángulo. Pero si nosotros si tita consideramos como 45 grados, entonces esto va a ser 1. Y directamente podemos decir que phi por Tn va a ser igual a phi por el refuerzo este sería el AT. Y ese sería la separación. Esa es la separación de los estribos. Como aquí ustedes podrán ver, ese sería S. Y este sería el AT. Ahora bien, ustedes verán que cuando es flexión es AS, flexión. Cuando es corte es AB, corte. Y cuando es AB, ¿no? Y cuando es torsión es AT, torsión. Entonces, estas áreas que ustedes están viendo de refuerzo para estos esfuerzos tienen una nomenclatura diferente. AS es el área de refuerzo para flexión. AB es el área de refuerzo para corte. Y AT es el área de refuerzo para torsión. Entonces verán ustedes que estos son diferentes, ¿no? Miren, el estribo también se usa en cortante, pero es diferente, es otros estribos no son los mismos. Y verán ustedes también que en realidad aquí lo que tiene que formarse es una malla, ¿no? Porque acá no han puesto que el estribo no trabaja solo. Como esto es una tensión superficial, necesita una malla, así, un refuerzo longitudinal, para que se forme una malla, ¿no? Una malla quiere decir así. Quizás es como si fuera yo una malla y lo forraría el estribo o estas varillas. Eso es lo que necesita la torsión, una malla. O sea, este es refuerzo longitudinal, le vamos a llamar AL. Este es acero longitudinal por torsión. O sea, lo que necesitamos es una malla, jóvenes. Entonces, esa malla estaría acá. ¿Sí? Dice la norma en las 4 esquinas y también acá
a una distancia más o menos así, así. Esto que ustedes ven se llama acero longitudinal, AL. Pues aquí también podemos decir AL también es torsión, pero longitudinal. Entonces, en torsión necesitamos otro esfuerzo. Y el AL, según la norma, es AT sobre S por el perímetro del estribo. Vamos a tomar en cuenta estas dos fórmulas en la resistencia. El perímetro del estribo es este, PH. Del estribo, es el estribo, su perímetro. Entonces acá vamos a poner PH es el perímetro del estribo. Y así podemos encontrar entonces la malla que va a resistir a la torsión. Esta es una malla. Aquí está el estribo y su refuerzo longitudinal. AL. Y eso obtenemos con estas fórmulas. ¿Sí? Esos jóvenes. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Tal vez la próxima clase vamos a pulir y vamos a redondear algunos conceptos y vamos a hacer localmente un ejercicio. Si no tienen más preguntas, voy a terminar la clase acá. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Gracias. Mañana, Inge.